Buenos días. Vamos a seguir con las ecuaciones de Navier-Stokes, dando algunos ejemplos de soluciones analíticas. Hemos visto el desarrollo de las ecuaciones que representan la segunda ley de Newton, es decir, la conservación de cantidad de movimiento para una partícula de fluido. ¿Sí? Recordemos que Navier-Stokes son ecuaciones vectoriales, es decir, que tenemos una ecuación de conservación, suma de fuerzas igual masa por aceleración, en cada dirección. Acá tenemos en X, en Y y en Z. ¿Sí? Esta es la forma vectorial compacta de escribir estas tres ecuaciones de aquí arriba, ¿sí? Recordando que la derivada sustancial, por su definición, tiene una componente no estacionaria, que es la derivada parcial respecto al tiempo, y términos convectivos, que se pueden escribir en forma compacta como el producto escalar de la velocidad por el operador nabla, siendo esto un operador escalar, que aplicamos a, en este caso, el vector velocidad, como lo podemos aplicar a cualquier otra propiedad. Estas ecuaciones tienen su nombre en homenaje a Navier, que las desarrolló en Francia, y Stokes, que las desarrolló en Inglaterra, en forma totalmente independiente entre ellos. ¿Sí? Están entre las más difíciles de la matemática. Entre los problemas del milenio que se plantearon para el año 2000, uno de ellos es probar que para ciertas condiciones, las condiciones más normales en las que queremos resolver Navier-Stokes, simplemente que la solución exista. ¿Sí? Las usamos, las resolvemos, pero matemáticamente ni siquiera hay una prueba formal de que esa solución que buscamos siempre exista y sea única, y hay un premio de $1 millón para quien logre probar eso. El problema sigue abierto. Lo que vamos a ver en esta clase son soluciones para problemas muy simples, ¿sí? En los que vamos a simplificar bastantes términos de esas ecuaciones, planteando ciertas restricciones o suposiciones sobre la forma en que el fluido se mueve. Ya vimos que dependiendo de esta forma, el flujo se puede mover de una forma ordenada, de una forma predecible, en un régimen que llamamos laminar. ¿Sí? Esto viene del latín y la interpretación es que el fluido se mueve como si fueran láminas que se deslizan unas sobre otras. La otra forma de moverse del fluido es en régimen turbulento. El régimen turbulento está caracterizado por ser desordenado, por presentar fluctuaciones y remolinos de distintas formas y tamaños, por ser impredecible. Esto significa que aunque yo conozca la solución en un instante, no puedo calcular con certeza cómo va a evolucionar ese flujo. ¿Sí? Y entre las características de la turbulencia está que siempre tengo velocidades en las tres direcciones, siempre es un flujo tridimensional, y como todo está cambiando permanentemente en el tiempo, es un flujo no estacionario. ¿Sí? El flujo laminar o turbulento puede depender en la misma geometría del número de Reynolds, por ejemplo, en este caso, con la misma geometría, variando el caudal, paso de un régimen laminar, como se ve acá, a un régimen turbulento, donde yo acá veo estas fluctuaciones que, si miro el chorro, van a estar cambiando todo el tiempo. ¿Sí? En cambio, en este régimen laminar estacionario, si yo miro el chorro a lo largo del tiempo, no voy a ver diferencia entre lo que veo y si miro una foto. ¿Sí? En un flujo estacionario, una foto o un video me muestran exactamente lo mismo. En un flujo turbulento yo me doy cuenta que está transcurriendo el tiempo, que estoy mirando un video y no una foto, porque veo los cambios que se producen en el flujo. Otras veces, el mismo flujo
puede suceder que empiece siendo laminar, como en este caso, en un cierto punto se inestabiliza, empiezan a aparecer oscilaciones y un poco más adelante ya se vuelva turbulento, ¿sí? Dejando de ser predecible, dejando de tener estas líneas, digamos, de trayectoria que yo puedo seguir. Aclaremos desde ya que las ecuaciones de Navier-Stokes no tienen soluciones analíticas para flujo turbulento. ¿Sí? El flujo turbulento yo no puedo agarrar el conjunto de ecuaciones de Navier-Stokes y encontrar una función analítica que las cumpla. A lo sumo puedo tratar de resolverlos en forma numérica, pero no encontrando una función cuyas derivadas me cumplan esas ecuaciones. Pero para flujo laminar sí hay algunas soluciones analíticas, no son muchas, ¿sí? Serán una docena o alguna más, pero no muchas más que esas, y vamos a ver algunas de ellas en esta clase y algunas otras podrán encontrar ustedes en la práctica. La primera solución o el primer problema que vamos a analizar es un flujo entre dos placas paralelas fijas en el espacio como el que muestra la figura. ¿Sí? Aquí tenemos un flujo que circula en esta dirección, puede estar impulsado por una diferencia de presiones entre aguas arriba y aguas abajo, o bien por la gravedad o una combinación de los dos factores. Nuestro problema va a ser encontrar el campo de velocidades, que vemos acá, la distribución de tensiones de corte que experimenta este fluido, el caudal, la velocidad media de esta distribución y la fuerza neta de arrastre que ejerce este fluido sobre tanto la placa de arriba como la de abajo. ¿Sí? Acá aclaramos que nuestra solución va a ser para una altura h, una separación entre las placas, que sea mucho menor que las dimensiones de estas placas rectangulares. ¿Sí? Entre nuestras hipótesis, para buscar una solución, vamos a trabajar con un fluido newtoniano, ¿sí? Es decir, cuya viscosidad no depende del movimiento, no depende de la velocidad o de las tensiones aplicadas, sino que a lo sumo varía con la temperatura y un poco menos con la presión, ¿sí? Y si no hay variaciones de temperatura o presión importantes, podemos considerar viscosidad constante. ¿Sí? En este caso, vamos a plantear la constante para usar las ecuaciones de Navier-Stokes que mostramos en la filmina anterior. Además, vamos a suponer que el fluido fluye en régimen laminar. ¿Sí? Por lo que dijimos recién, en un flujo turbulento no vamos a poder encontrar una solución analítica tridimensional no estacionaria, entonces vamos a buscar una solución para un régimen laminar con estas condiciones. ¿Sí? Y vamos a plantear otras hipótesis que veremos próximamente. Cuando nosotros hacemos estas suposiciones, que el fluido sea newtoniano, que fluya en régimen laminar, que sea estacionario, como otras de las que vamos a plantear, lo que estamos haciendo es idealizando nuestro flujo, ¿sí? Y esto implica que la solución que obtengamos va a ser tan buena cuanto más realistas sean las hipótesis que planteamos, estas suposiciones, ¿sí? Entonces, cuando hacemos un modelo planteando ciertas hipótesis sobre el movimiento del flujo, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de que si esas hipótesis en la realidad no se cumplen o no son buenas aproximaciones, nuestra solución tampoco va a ser buena. Bueno, para buscar la solución, este campo de velocidades, tensiones de corte, velocidad media, caudal y fuerzas, como dijimos, nuestra primera hipótesis o consideración va a ser que el fluido es newtoniano y que la viscosidad sea constante. ¿Sí? Esto
Matemáticamente lo planteamos así y es lo que nos permite usar las ecuaciones de Navier-Stokes deducidas para esta condición. Y vamos a plantear también que tenemos un flujo laminar, ¿sí? Esto no lo podemos expresar con una ecuación matemática, pero decir que el flujo es laminar es lo que nos va a permitir hacer todas las suposiciones que vamos a hacer de ahora en más y acaban a ir apareciendo. Vamos a trabajar o buscar una solución para un flujo incompresible, ¿sí? Si recordamos, la condición de incompresibilidad significa que yo estoy despreciando las variaciones de densidad a lo largo del movimiento. Esta hipótesis se cumple muy bien en el flujo de líquidos, ¿sí? Los líquidos tienen variaciones de densidad realmente despreciables en la mayoría de los problemas, y también se cumple muy bien para flujo de gases cuando su velocidad es bastante menor que la del sonido, ¿sí? Típicamente, la hipótesis de incompresibilidad nos da buenas soluciones al flujo de gases hasta números de Mach menores o iguales a 0,3. ¿Sí? Si recordamos que para el aire la velocidad del sonido en condiciones normales está en el orden de los 340 metros por segundo, podemos considerar que el aire es incompresible hasta los 100 metros por segundo, más o menos, y estos son 360 kilómetros por hora. O sea, vemos que el aire, moviéndose a velocidades por debajo de esa, que ya es muy alta, sufre variaciones de densidad que en realidad son despreciables, ¿sí? Y podemos poner las ecuaciones de continuidad y Navier-Stokes, analizarlas para una densidad constante. Matemáticamente, esta hipótesis, esta suposición que hacemos sobre la física del fluido, se convierte en estas ecuaciones. Ρ aproximadamente constante y por la ecuación de continuidad sabemos que esto implica que la divergencia del campo de velocidades va a ser 0. Ahora nos vamos a poner un poco más exigentes, ¿sí? Porque hasta acá estas tres condiciones podemos encontrarlas en muchísimos problemas, ¿sí? Pero ahora vamos a plantear algo que ya sí es más difícil que se cumpla a rajatabla en el mundo real, y es que el flujo sea bidimensional en el plano XY. Por ejemplo, mirando esta imagen, vemos que el perfil de velocidades, ¿sí?, se repite en la dirección Z, que sería esta dirección a lo ancho de la placa. Vemos también que en esta solución, que ya vamos pensando cómo sería la solución del flujo que estamos buscando, la velocidad tiene dirección X, varía entre las dos placas a lo largo de la dirección Y, pero no tiene ni componentes en Z ni variaciones a lo largo del eje Z. Es decir, si yo analizo el flujo en el plano correspondiente a este borde de las placas, o en el plano correspondiente a la mitad de las placas que tengo acá, o en cualquier otro plano paralelo a estos, siempre voy a tener el mismo perfil de velocidades. Eso implica que el flujo sea bidimensional plano en este plano XY. ¿Sí? Si eso se cumple, podemos simplificar mucho el problema tridimensional reduciéndolo a uno 2D, planteando que no voy a tener componentes de velocidad en esta dirección y además no voy a tener variaciones de mis propiedades del fluido, de la velocidad, presión, etc., en esta dirección. ¿Sí? Esto significa que puedo resolver todo mi problema en un plano, ¿sí? Esta imagen en el plano ya me estaría dando el tipo de solución que yo estoy buscando. Esta hipótesis, además de simplificar las ecuaciones analíticas, ¿sí?, si uno trabaja buscando soluciones numéricas,
también nos ahorra muchísimo tiempo de cómputo y requisitos de memoria. Es decir, si yo quisiera resolver este problema por métodos numéricos, le hace diferencias finitas, elementos finitos, volúmenes finitos, y yo tuviera que discretizarlo en elementos, ¿sí? Si hago una solución 2D, acá podría poner, por ejemplo, estoy inventando 100 por 100 elementos y tengo 10.000. Si lo voy a hacer 3D, entonces voy a tener que hacer 100 por 100 por 100. Pasé de 10.000 a 1.000.000. ¿Sí? Es decir, todas las cuentas se multiplicaron por 100, el tiempo de cómputo se multiplicó por 100, la memoria que necesito se multiplicó por 100. ¿Sí? Así que fíjense cómo esta suposición de que el flujo yo lo pueda analizar en 2D, ¿sí? Y después que esta solución se repita a lo largo de la tercera dimensión, me facilita no solamente el abordaje analítico, sino también y mucho el abordaje numérico. Por otra parte, voy a postular un flujo unidireccional. Unidireccional significa que la velocidad va a ser solamente en una dirección, que en este caso va a ser en la dirección del eje X. ¿Sí? Ya me paro en este dibujo, en el análisis 2D, en el plano XY, y acá vemos cómo todos los vectores velocidad, aunque tengan distinto módulo, tienen la misma dirección a lo largo, bueno, de todo el dominio de análisis. ¿Sí? Entonces, esta hipótesis matemáticamente yo la voy a expresar como que la componente U del campo de velocidades es distinto de 0 y las componentes V y W son iguales a 0. ¿Sí? Ven que estas dos condiciones yo tengo que verificar experimentalmente que sean razonables. Porque si resulta que el flujo tiene mucha variación desde un plano hasta otro, cuando yo me muevo en dirección Z, o si tiene oscilaciones o componentes hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro o hacia afuera, esto ya va a dejar de ser válido. Esto ya me está imponiendo una solución que va a ser parecida a la que estoy viendo en estos dos dibujos. ¿Sí? Y por último, otra condición bajo la cual vamos a buscar una solución es que el flujo sea estacionario. Es decir, que yo tenga siempre en un mismo punto la misma velocidad. Mi campo de velocidades puede variar punto a punto. Acá vemos cómo si yo me muevo en el eje Y, efectivamente tengo velocidades primero cada vez más grandes, después cada vez más chicas, pero si yo me quedo quieta en un punto, siempre mido el mismo valor de la velocidad. ¿Sí? Matemáticamente esta condición se expresa planteando que todas las derivadas temporales que yo tenga en las ecuaciones van a ser igual a 0. Entonces, con todas esas hipótesis, vamos a plantear las ecuaciones de conservación de masa y cantidad de movimiento. La ecuación de conservación de masa o de continuidad dice que la derivada sustancial de la densidad más ρ por la divergencia de la velocidad es 0. Y en función de nuestra hipótesis de que el flujo será incompresible, sabemos que la densidad no va a variar ni en el tiempo ni en el espacio, así que todas las componentes de la derivada sustancial van a ser 0. Me queda entonces que la divergencia de la velocidad, que es la suma de estas tres derivadas, va a ser 0. En función de mi hipótesis de un flujo bidimensional, yo sé que no voy a tener ni velocidad en z, ni variaciones, por supuesto, de esa velocidad. Y al postular un flujo unidireccional, estoy diciendo que mi componente v de la velocidad, mi componente vertical, es 0. Así que de la ecuación de continuidad obtengo el resultado de que la velocidad horizontal, la velocidad en x, que yo llamo u, no va a variar en la dirección x. De u a de x es 0.
¿Qué quiere decir esto? Que si yo me paro en un punto cualquiera y me muevo sobre la dirección X manteniendo mi coordenada Y igual a una constante, ¿sí?, siempre voy a tener el mismo valor de la velocidad. Este perfil de velocidades se va a repetir para cualquier valor de X donde yo me pare. Y esto, que no es una hipótesis, sino que se deriva de la ecuación de continuidad y de las hipótesis previas que yo planteé, lo voy a llamar condición 7. Y ahora vamos a las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento o las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Sí? La hipótesis 4 que yo planteé decía que el flujo era bidimensional y con eso, fíjense que yo puedo eliminar todas las derivadas con respecto a z que me aparecen en el laplaciano, que me aparecen en el término de la divergencia, y puedo eliminar toda mi ecuación en z porque todos los términos que tengan w van a ser 0, todo esto que está derivado con respecto a z va a ser 0. Bueno, aquí tengo w, que también va a ser 0, y si yo no tengo una componente del peso en z, esto también va a ser 0, y el único término que me resta forzosamente tiene que ser 0 también. Así que, al plantear que el flujo es bidimensional, ya eliminamos totalmente una ecuación y varios términos de las otras dos. Entonces, ya desarrollamos lo que nos queda para las ecuaciones en las direcciones X e Y en un flujo bidimensional. Y vamos a seguir simplificando estas ecuaciones con las hipótesis y condiciones que fuimos planteando anteriormente. Como supusimos un flujo incompresible, estos términos que son de la divergencia de la velocidad cuando yo tengo un flujo 2D, se van. Y como yo planteé un flujo unidireccional, voy a poder simplificar todos los términos que involucren la dirección, la componente de la velocidad en Y, es decir, la componente v. Esta v que tengo multiplicando va a ser 0, y esta derivada de v con respecto a Y, si bien ya anulé todo este término, en función de esta hipótesis también podría anular solamente esta parte de este término. ¿Sí? Con esta hipótesis también anulo todos los términos de la derivada de v de la segunda ecuación de cantidad de movimiento, tanto de la derivada sustancial como los del laplaciano, y también, si quiero, tengo una razón más para eliminar este término en la divergencia. ¿Sí? Otra hipótesis que yo había planteado es que el flujo fuera estacionario. Así que bajo estas condiciones se me van las dos derivadas con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces ya vemos que este término, por ejemplo, yo lo puedo eliminar tanto por la condición de estacionario como por la condición de unidireccional. Y finalmente, habíamos llegado a que la derivada de u respecto de x era 0, como una consecuencia de la ecuación de continuidad. Cuando usamos esa hipótesis acá, vemos que se anula la derivada de u respecto de x de mi derivada sustancial, esa componente, se anula la derivada segunda de u respecto de x dos veces, porque si la primera es 0, la derivada de 0 es 0, y también tengo otro motivo para anular este término que ya habíamos dicho que es 0 dentro de la compresibilidad, mejor dicho, la incompresibilidad. Así que, en función de esas hipótesis, fíjense cómo esas tres ecuaciones larguísimas ya nos quedaron reducidas a algo mucho más chiquito. ¿Sí? Tenemos en X las fuerzas de masa,
el gradiente de presiones y una sola componente del laplaciano, que es la derivada segunda de u con respecto a i dos veces. Y en i se nos fueron todos los términos que involucran velocidades y solamente nos queda el peso del fluido y la componente en i del gradiente de presión. ¿Sí? Esta ecuación en particular, que la diferencia entre ρ por gi menos dPA de i sea igual a 0, nos dice que estas dos fuerzas están en equilibrio hidrostático. ¿Sí? Recordemos que Navier-Stokes lo que me representa es la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas, las que tengo de este lado, igual a masa por aceleración por unidad de volumen. Aquí tenemos la densidad, que es lo que tengo en este lado. Así que las fuerzas que me actúan en la dirección i van a ser, por un lado el peso, por otro lado una presión que aumenta a medida que yo bajo, equilibrando este peso. ¿Sí? En la dirección X vemos que yo tengo también una componente del peso. Supongamos que estas placas en vez de ser verticales, en vez de ser horizontales, fueran verticales o inclinadas, tendría una componente del peso actuando en la dirección del flujo, una componente del gradiente de presiones y una componente del laplaciano de la velocidad. ¿Sí? Nosotros vamos a juntar estos dos términos, el peso y la variación de presión en X, definiendo una variable que vamos a llamar P manuscrita X y va a ser la diferencia entre la presión y ρ por Gx por X. ¿Sí? De modo que la derivada respecto a X de esta P sea exactamente lo que tenemos acá, cambiado de signo. Y esta presión vamos a llamarla como un desequilibrio hidrostático que tenemos en nuestra dirección X, que va a ser la dirección del movimiento. Con esta definición, esta ecuación nos queda simplemente como la derivada de esta P manuscrita con respecto a X más mu por la derivada segunda de u respecto a i dos veces igual a 0. ¿Sí? Y lo que voy a hacer va a ser integrar esta ecuación a lo largo de la dirección X para X que varía entre 0 a la entrada de estas dos placas o al inicio, digamos, de mi dominio y L que va a ser en este punto. ¿Sí? Si yo integro esta ecuación en X, como este término no depende de X, me va a quedar simplemente multiplicado por L y aquí yo tengo una derivada de Px con respecto a X que cuando yo la integre me va a quedar la diferencia, ¿sí?, entre esta función P en L y la misma función P en 0. ¿Sí? Así que la integral de esta derivada me da la diferencia de P y la integral de esta derivada con respecto a I, que no depende de X, me da esto por L. Así que de aquí puedo despejar la derivada segunda de u con respecto a i dos veces. Va a ser igual a PL menos P0, que los paso de este lado, dividido mu por L. Y aquí a esta diferencia PL menos P0 la voy a llamar menos delta P. ¿Por qué? Porque voy a llamar delta P a la diferencia de presiones que me empuja el fluido y para que vaya en esta dirección yo necesito que P0 sea mayor que PL. Es decir, esta diferencia tiene que ser mayor en la entrada que en la salida, porque si no el flujo va a ir para el otro lado. Entonces, mi delta P va a ser P0 menos PL y PL menos P0 lo llamo menos delta P. ¿Sí? Bien, entonces, esta es la ecuación que tenemos que integrar como U en función de nuestras hipótesis. Demostramos que solo depende de I, la integración es
muy sencilla, es directa. Si la derivada segunda de u respecto de i dos veces es este valor, que consideramos constante, entonces du de i es menos delta p sobre mu l por i, más una constante de integración, y mi función u de i va a ser menos delta p sobre mu l por i cuadrado sobre 2, más c1 por i, más c2, una segunda constante de integración. ¿Sí? Para obtener estas constantes debemos especificar condiciones de borde. En este problema, las condiciones de borde vienen impuestas por la condición de no deslizamiento. Esta condición decía que el fluido en contacto con una superficie tiene la misma velocidad que esa superficie. Así que como tenemos dos placas fijas, la velocidad en las paredes tiene que ser 0 y nuestras condiciones de borde van a ser que u de 0 es igual a 0, ¿sí? Y si yo reemplazo i por 0 en esta expresión, lo único que me queda es que C2 es igual a 0. En i igual a h, en la placa superior, u de h tiene que ser 0, así que si yo aquí reemplazo i por h, llego a que la constante C1 tiene que ser igual a delta P por h sobre 2 sobre mu por L. ¿Sí? Lo que me lleva a que el perfil de velocidades, esta distribución de velocidades u de i, tiene como expresión delta P sobre 2 mu L por hi menos i cuadrado. Es decir, una parábola, ¿sí?, de concavidad negativa que tiene un máximo en h sobre 2 y vale 0, ¿sí?, cruza 0 en i igual a 0 y en i igual a h, como se puede verificar fácilmente. Fíjense que acá estamos definiendo nuestra velocidad como una función de i. Entonces, este eje es nuestro eje de la variable independiente y en esta dirección, en la dirección x, lo que estamos graficando es el valor de la componente u. ¿Sí? Es decir, es una función de i y en vez de graficarla como generalmente hacen en análisis, con la variable independiente en el eje x y la función en el eje y, acá tenemos sobre el eje y graficada nuestra función u de i. Bueno, esto ya nos da la respuesta a la primera parte del problema, que era hallar la distribución de velocidades. ¿Sí? Ahora vamos a calcular las tensiones de corte. Por definición, las tau xi son iguales al producto de la viscosidad mu por du de i más dBA de x. ¿Sí? Como tenemos un flujo unidireccional, B vale 0, así que este término se va. Y si yo derivo esta expresión y la multiplico por mu, lo que me queda es delta P sobre 2L y la derivada del paréntesis me da h menos 2 por i. Si yo grafico, además de las velocidades, las tensiones de corte, veo que estas van a ser positivas para i menor que h sobre 2, es decir, en la parte de abajo, donde yo tengo du de i positiva, y negativas donde yo tengo du de i negativa, es decir, de la mitad del espacio de las placas hacia arriba. ¿Qué significa que las tensiones sean positivas o negativas? Significa que en la parte de abajo un elementito cuadradito de fluido se va a deformar en esta dirección, ¿sí?, estirando la diagonal que corresponde al cuadrante con x e y positivos, y en la parte de arriba estas tensiones negativas me lo van a deformar al revés, es decir, acortando la diagonal de x e y positivos. ¿Sí? En el centro, donde yo tengo mi máximo de velocidad, las tensiones de corte, que son proporcionales a la derivada, se me van a anular. Bueno,
Queremos obtener el caudal volumétrico. Para ello tenemos que integrar la velocidad normal a la sección por la cual queremos calcular el caudal que pasa. En este caso, cuando tenemos un flujo 2D, la sección normal a la velocidad va a ser un rectángulo de altura h y ancho en la dimensión z, que le vamos a dar un valor unitario. ¿Sí? Si yo tuviera el ancho de las placas, acá podría integrar hasta el borde de la placa en z, hasta el máximo ancho, pero acá que el flujo es totalmente 2D, vamos a tomar un ancho unitario, ¿sí?, para resolver esta integral. El área perpendicular a la componente en X del fluido es la que tiene coordenadas YZ, la que está en el plano YZ. Si reemplazamos U de I por la expresión analítica que encontramos, nos queda una constante por esta función h por I menos I cuadrado, ¿sí?, que debemos integrar. Entre 0 y 1 nos va a dar lo mismo, y cuando resolvemos esta integral nos queda que esto vale delta P por h cubo sobre 12 mu por L. Si ustedes hacen el análisis dimensional de esta expresión, van a ver que les queda metros cúbicos sobre metro, ¿sí?, por segundo. Es decir, es un caudal por unidad de ancho del papel. ¿Sí? Bueno, a partir del caudal podemos sacar la velocidad media, que es aquella que multiplicada por la sección nos recupera el mismo caudal. Si la velocidad media es el caudal sobre el área, y el área con la cual calculamos esto es 1 por h, entonces la velocidad media que tenemos en este flujo va a ser delta P por h cuadrado sobre 12 mu por L. Y por último, la fuerza de arrastre resultante en cada placa va a ser igual a la integral de las tensiones de corte sobre esa placa. Recordemos, tensiones es fuerza por unidad de superficie, así que para sacar la resultante yo tengo que integrar estas tensiones sobre toda la superficie de la placa, que es donde se ejerce esa fuerza. ¿Sí? Acá vemos que por más que las tensiones cambien de signo, ¿sí?, como la dirección de la placa sobre las que actúan, en la placa de abajo las tensiones actúan del lado de arriba y en la placa de arriba actúan desde el lado de abajo, fíjense que en este rectángulo, si yo lo analizo cerca de la pared ejerce una fuerza que me frena el fluido en esta dirección, y el fluido sobre la pared ejerce la reacción que me lo quiere arrastrar en la misma dirección del movimiento. Y abajo, aunque se invierta el signo de las tensiones, como acá yo estoy en la cara de arriba y no en la de abajo, pasa lo mismo. Es decir, la fuerza que el fluido hace sobre la pared es en la misma dirección del movimiento, y la de la pared sobre el fluido en la dirección contraria, ¿sí?, ejerciendo una fricción que es la que me lo frena. Así que esto es algo que a veces los confunde, el hecho de tener distintos signos en las tensiones, pero que la fuerza resultante sobre la pared sea en ambos casos en la misma dirección, pero tiene que ver con que en un lado la fuerza se ejerce desde abajo y en el otro lado la fuerza se ejerce desde arriba. Así que al final me da igual. Bueno, algunas variantes de este problema que ustedes deberían ser capaces de resolver sin dificultad es, por ejemplo, resolver el flujo entre placas paralelas, pero ahora sin gradiente de presión, pero con una placa fija, por ejemplo la inferior, y la placa superior moviéndose con velocidad Vp. Nosotros planteamos esta solución para definir la viscosidad y para dar ejemplos de otras propiedades, y ahora ustedes pueden probar que la solución lineal U de I igual a Vp sobre H por I
es una solución de las ecuaciones de Navier-Stokes. Otra variante es resolver el flujo con gradiente de presión como el de recién, pero considerando que una de las paredes se puede mover con velocidad vp. ¿Sí? Acá vemos las dos posibilidades. ¿Cómo debería quedar el perfil de velocidades si yo tengo un movimiento de la pared superior en la misma dirección que el gradiente de presiones? ¿Y cómo quedaría si la placa superior se mueve en una dirección, pero la diferencia de presiones me empuja el fluido en la dirección contraria? ¿Sí? Esto lo pueden resolver tranquilamente con los planteos que hicimos recién. Y por último, otra variante puede ser resolver el flujo que escurre por gravedad entre dos placas paralelas verticales sin que haya un gradiente de presiones que lo equilibre. ¿Sí? Es decir, mi flujo puede descender con un dp a dz, en este caso, igual a 0, simplemente impulsado por la fuerza de gravedad y esta fuerza siendo contrarrestada por la fricción que yo tengo en ambas paredes. Ahora vamos a analizar otro ejemplo que va a ser el flujo totalmente desarrollado en un conducto de sección circular cuando este flujo es laminar, que se llama flujo de Hagen-Poiseuille, también por los investigadores que lo definieron en Alemania y en Francia en el siglo XIX. ¿Sí? En este problema, el número de Reynolds sabemos que debe ser menor a 2000, 2300 para que el flujo se mantenga laminar. Y a diferencia del anterior, que si bien puede aparecer en problemas prácticos, no es algo tan frecuente, el caso de flujo en un conducto de sección circular en régimen laminar puede aparecer en muchísimos problemas de ingeniería. Acá vemos un esquema, por ejemplo, donde si el flujo va en esta dirección, yo voy a medir una caída de presión entre los dos manómetros que están situados aguas arriba y aguas abajo. Esta diferencia de presiones es la que me impulsa el fluido para poder vencer la fricción del conducto. ¿Sí? En este caso el conducto es horizontal, pero bueno, si tuviéramos un conducto inclinado vertical, también deberíamos considerar la gravedad en nuestras ecuaciones. ¿Sí? Para este caso vamos a usar un sistema de coordenadas cilíndricas. Si tenemos una sección circular, intuitivamente nos damos cuenta de que es mucho más fácil trabajar en este sistema coordenado. ¿Sí? Entonces las componentes de mi campo de velocidades van a ser la velocidad radial, desde el eje hacia afuera, positiva, y hacia adentro, negativa, la velocidad tangencial, que va a ser positiva si el flujo gira en sentido antihorario y negativa si gira en sentido horario, y la velocidad longitudinal en z, que va a ser en la dirección del eje de mi sistema de coordenadas. Nuevamente vamos a plantear hipótesis para obtener una solución. Vamos a trabajar con un fluido newtoniano con viscosidad constante, en régimen laminar. Vamos a suponer que el flujo es incompresible, matemáticamente es la misma expresión que ya vimos. Vamos a plantear en este caso que el flujo tiene simetría de revolución, ¿sí? Lo que también se llama un flujo axial simétrico. Esto significa que si este va a ser mi perfil de velocidades, no va a cambiar o va a ser el mismo en cualquier plano RZ que yo tome, ¿sí? Para cualquier ángulo θ constante. ¿Sí? Es decir, si yo grafico mi perfil de velocidades en un plano vertical, me va a dar lo mismo que si yo lo graficara en un plano horizontal visto de arriba. ¿Sí? O en cualquier plano que pase por el eje de mi sistema de coordenadas. Eso quiere decir
la condición de simetría axial. Yo puedo rotar el caño alrededor del eje y no voy a ver ninguna diferencia en la solución que obtengo. Matemáticamente vamos a expresar esta condición como que nada cambia cuando yo me muevo en la dirección θ. Es decir, si yo roto mi vista del problema o si yo me muevo en dirección θ, ¿sí? Cambio mi punto de vista, todas las variables permanecen constantes. En toda una circunferencia, ¿sí? Mientras yo mantenga la misma distancia del eje, mis propiedades no van a cambiar. Otra condición que volveremos a plantear es la de flujo unidireccional, en este caso en la dirección z, que es la que vamos a llamar como la coordenada axial. Y matemáticamente esto nos dice que Bz va a ser distinto de 0, mientras que Br y Bθ van a ser 0. Y vamos a plantear un flujo estacionario, ¿sí? Para que nuestro campo de velocidades no cambie con el tiempo. Es decir, las derivadas con respecto al tiempo en las ecuaciones del movimiento van a ser 0. Bien, planteamos ahora la ecuación de continuidad, que como vemos, cuando está expresada en coordenadas cilíndricas, tiene algunas pequeñas diferencias con las ecuaciones cartesianas. Por ejemplo, que las derivadas con respecto a θ están acompañadas por un r dividiendo, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, en las de cantidad de movimiento, que este jacobiano r entra y sale cambiando un poco algunos términos de las ecuaciones. Aquí tenemos todo nuestro sistema de coordenadas, ¿sí? Todo nuestro sistema de ecuaciones, mejor dicho, en la dirección radial, en la dirección tangencial y en la dirección longitudinal. Y vemos que aparecen lo que decíamos, por ejemplo, en las aceleraciones radiales aparece este término con bθ cuadrado, que sería una aceleración centrípeta, ¿sí? En las aceleraciones en θ aparecen estos términos que corresponderían, por ejemplo, a aceleraciones de Coriolis. Es decir, cuando cambiamos nuestro sistema de coordenadas, ya empiezan a aparecer términos un poco más complicados, pero bueno, en función de nuestro análisis vamos a ver qué cosas podemos simplificar. Estas ecuaciones de cantidad de movimiento ya están planteadas para un flujo con viscosidad constante, es decir, mu está fuera de todas las derivadas segundas, y también para densidad constante, y eso se ve porque no tengo el término correspondiente al gradiente de la divergencia de la velocidad, ¿sí? Si analizamos la ecuación de continuidad, como el flujo es incompresible, no tenemos la derivada sustancial, así que nos queda solo que la divergencia de la velocidad, que en cilíndricas tiene esta expresión, es igual a 0. Y al ser el flujo unidireccional, no tengo Br ni tengo Bθ, así que de la ecuación de continuidad obtengo una condición 7 parecida a la que obtuve en cartesianas, que es que la velocidad no va a variar a lo largo de la coordenada z. Bien, de nuestras ecuaciones de cantidad de movimiento, que el flujo sea unidireccional hace que todos los términos que tengan Br o Bθ se me vayan, tanto en la ecuación en R como en la ecuación en θ, como en la ecuación en z. ¿Sí? Aquí tengo Br multiplicando a dBz de R, así que esto se me va este Bθ, y ya eliminé gran parte de los términos. La condición de axial simetría, ¿sí?, hace que se me vayan todos los términos que tienen derivadas con respecto de θ. Algunos que ya se me habían simplificado por otras razones, y acá vemos que en nuestra ecuación en z, que es la que nos va a quedar finalmente, esta condición hace que se elimine este término de la derivada sustancial, que ya era nulo por la condición de unidireccional,
pero además este término del laplaciano, que es el que me involucra las variaciones en θ. ¿Sí? Y por último, la condición de flujo estacionario hace que se nos vayan todas las derivadas temporales con respecto al tiempo. Además, la condición 7 de que la velocidad no varíe con z me va a eliminar los términos de la aceleración convectiva en la dirección de z, ¿sí? Y este término del laplaciano que tiene la derivada segunda de la velocidad con respecto a z dos veces. Así que una vez que elimine todo esto de la ecuación, bueno, vemos que las ecuaciones de cantidad de movimiento quedaron reducidas a estas tres expresiones. ¿Sí? Estas dos expresiones en R y en θ, lo que me dicen es que el peso del fluido en sus dos componentes, radial y tangencial, está en equilibrio con el gradiente hidrostático de presiones y sus componentes en dirección radial y tangencial. ¿Sí? No importa cómo yo descomponga el peso, ¿sí? Esto me dice que no me va a producir ninguna fuerza neta que me acelere el flujo o que actúe sobre el flujo ni en la dirección R ni en la dirección θ al estar equilibrado por las variaciones de presión hidrostáticas. En cambio, en la dirección Z, ¿sí? Estos dos términos no necesariamente están en equilibrio y por eso propongo de nuevo mi variable pz como la diferencia entre P y ρ por gz por la coordenada z, de modo que estos dos términos los meto en una sola derivada, menos dPA de z, más mu por esta componente radial del laplaciano igual a 0. ¿Sí? De nuevo, si yo integro esto a lo largo de la dirección z entre 0 y L, obtengo esta expresión. Si despejo lo que tengo adentro de este paréntesis, 1 sobre R por la derivada respecto a R de R por dBz de R, ¿sí? Llego a que aquí tengo menos el delta P dividido mu por L. Paso esta R multiplicando, ¿sí? Y ahora integro esta expresión dos veces en la dirección de R. ¿Sí? La integral de esto me queda esta constante por R cuadrado sobre 2 más una constante de integración R1, ¿sí? De modo que R por dBz de R es esto que tengo aquí. Si ahora paso dividiendo esta R, me va a quedar que la derivada de bz con respecto a R es menos delta P sobre 2 mu por L por R, ¿sí? Porque este cuadrado se me fue al dividir por R, más C1 dividido al radio. Y si vuelvo a integrar, me queda la constante por R cuadrado sobre 4, R cuadrado sobre 2 por este 2, C1 por el logaritmo de R y una segunda constante de integración, C2. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión general que yo obtuve integrando las ecuaciones de Navier-Stokes. Tengo que definir condiciones de borde para encontrar estas dos constantes de integración. Entonces, lo primero que veo es que para R igual 0, este término no está definido. ¿Sí? El logaritmo de 0 no existe, se va a menos infinito, y eso implicaría que yo en el eje, en R igual a 0, tendría una singularidad en la velocidad. Tendría un punto donde mi velocidad no está definida. Ahora, nosotros sabemos experimentalmente que yo puedo medir la velocidad en cualquier punto del conducto, en particular en el centro del conducto, y no tengo ningún problema. Acá no tengo una velocidad infinita, ni mucho menos.
tengo un valor perfectamente medible. Entonces, ¿cómo hago para obtener un valor finito de velocidad en R igual a 0 con esta expresión? Simple. Esa constante C1, que me multiplica el logaritmo, tiene que valer 0. ¿Sí? Tiene que valer 0 para que yo pueda tener un perfil de velocidades que no se va a infinito, que es lo que yo veo que pasa en la realidad. Así que esta constante ya se me fue. Y por otra parte, mi otra condición de borde es la condición de no deslizamiento que yo sé que el fluido cumple en la pared del conducto. En la pared del conducto mi coordenada R minúscula es igual a R mayúscula y para que se cumpla la condición de no deslizamiento, la velocidad, cuando yo la evalúo en R mayúscula, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? De esta condición yo obtengo el valor de C2, lo cual me da finalmente que la distribución de velocidades va a ser delta P, esta P manuscrita que me involucra tanto la presión como el peso del fluido, la componente en la dirección Z, dividido 4 mu por L por R cuadrado grande menos R cuadrado chico. Y esta es la ecuación de un paraboloide de revolución sobre el eje Z. Es decir, si bien yo acá grafico una parábola, visto en 3 dimensiones, el perfil de velocidades sería como lo muestra esta imagen. ¿Sí? Tiene simetría de revolución, yo lo puedo hacer girar y no veo ningún cambio, es máximo en el eje, sobre el eje del conducto, y va disminuyendo, de acuerdo a esta ley, a medida que me acerco en la pared hasta valer 0 cuando la coordenada R tome el valor del radio del conducto. Bueno, acá tenemos de nuevo nuestra expresión del campo de velocidades. Acá vemos graficada, ¿sí? De nuevo en un plano RZ. Y vamos a calcular ahora las tensiones de corte. En coordenadas cilíndricas, en particular las tensiones tau RZ o tau ZR, ya que el tensor es simétrico, tienen la expresión que vemos acá. Y como nuestro flujo, al ser unidireccional, tiene una componente dr nula, nos quedan mu por dvz/dr. ¿Sí? Si yo derivo esta expresión con respecto a R, las tensiones tau RZ son iguales a menos delta P sobre 2L por R. Y vemos acá que en este caso no cambian de signo, siempre son negativas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nuestra coordenada R crece desde el eje en todas las direcciones hacia afuera, tanto hacia arriba como hacia abajo, como hacia nosotros, como alejándose de nosotros. ¿Sí? Entonces, recordemos que cuando definimos un tensor, esto siempre está asociado a nuestro sistema de referencia. En este caso, estas tensiones que actúan sobre el fluido, siempre acelerándolo, o digamos, siempre deformándolo de modo que la cara más cercana al eje se mueva a mayor velocidad que la cara más alejada del eje, ¿sí? Y que una partícula que inicialmente es cuadrada se termina deformando como un paralelogramo de esta manera, ¿sí? Esto nos da la pauta de que las tensiones siempre con el mismo signo, si yo los miro en un plano, me van a producir estas dos deformaciones. ¿Sí? Pero, tanto arriba como abajo, lo que hacen estas deformaciones es acortarme esta diagonal, ¿sí? Que es la que me representa los R's positivos y los Z's positivos. Entonces, como me acortan la diagonal de los RZ positivos, esas tensiones, en mi convención, les doy el signo menos. ¿Sí? Si las evaluamos en la pared del conducto, las tensiones que me ejercen fricción en la pared, reemplazo la R chica por R grande y obtengo esta expresión para tau W
o las tensiones de corte en la pared. Y como ejercicio ustedes pueden comprobar que llego a esta misma expresión si aplico análisis integral de flujo en cañerías considerando el factor de fricción de un flujo laminar que es igual a 64 sobre Reynolds. ¿Sí? Una verificación interesante que vincula el análisis integral con el análisis diferencial. Si calculamos el caudal volumétrico, tenemos que integrar ahora en el área de la sección transversal del caño, que es una sección circular, el diferencial R entre 0 y R, el diferencial θ entre 0 y 2π. Me aparece el jacobiano en el diferencial del área, que es esta R. Así que cuando yo reemplazo la velocidad por su expresión e integro esta expresión entre estos límites, voy a llegar a que el caudal vale pi por r cuarta por el delta p sobre 8 mu por L. ¿Sí? La velocidad media va a ser este caudal dividido el área de la sección. Como es una sección circular, el área es pi por radio al cuadrado, así que obtengo esta expresión analítica para la velocidad media de un flujo laminar en un conducto. Bien, la bibliografía para este capítulo lo pueden estudiar en el White y también en el libro Fenómenos de transporte de Bird, Stewart y Lightfoot, que tiene muchos ejemplos, ¿sí?, de cálculos de las ecuaciones de Navier-Stokes para distintos problemas con solución analítica. ¿Sí? Una aclaración, una observación que debemos hacer es que en este libro la convención de signos para las tensiones viscosas es opuesta a la que usa White y la que usa la mayor parte de la bibliografía de fluidos. ¿Sí? Como ustedes saben, los signos de las tensiones se definen por convención. Alguien define que lo que actúa en una dirección es positivo y en la dirección opuesta es negativo. Y de esa forma, digamos, si todos estamos de acuerdo, los signos nos dan igual a todos, pero en algunos casos no todos estamos de acuerdo y este es el caso de Bird, Stewart y Lightfoot. Entonces, si ustedes ven en este libro que las tensiones viscosas aparecen, por ejemplo, como menos mu por du a di más dv a dx, no hay ningún problema, cambió la convención, nosotros vamos a seguir usando en la cátedra la de White, ¿sí? Y tampoco es crítico porque cuando se calculan las fuerzas resultantes de las tensiones, que son las que aparecen en los términos de Navier-Stokes, esa diferencia de criterio no me cambia los signos de las fuerzas y las fuerzas resultantes terminan igual. ¿Sí? Pero, bueno, vale la pena aclararlo por si encuentran signos menos donde White no los pone y es simplemente una diferencia de convención.